Bueno, buenas tardes, mi nombre es Julián Albeiro Arredondo, soy estudiante de la Universidad Uniminuto, estoy en tercer semestre y estudio educación física. A continuación quiero eh, continuar con el taller dejado por el profesor. Cuando hablamos de la Edad Media desenfocamos varios temas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en los hitos históricos en el desarrollo dominante. Entonces, para saber qué es un desarrollo dominante, entonces vamos a desglosar la palabra dominante, que quiere decir dirigentes. Entonces, la clase dirigente o la clase dominante es la clase social que decide la política y la economía de una sociedad determinada o de un país, podemos decirlo en estos tiempos. Muchas veces nos hacemos preguntas, decimos, ¿por qué hay tantas um, marchas? ¿Por qué hay tanto descontrol en algunos países de Latinoamérica? Entonces, si nos vemos reflejados, la clase dirigente es un particular, un sector de la clase alta que se adquiere a circunstancias muy específicas. Tiene tanto la mayor parte de riquezas material como las más amplias influencias sobre las otras clases y escoge ejercer activamente ese poder. Entonces, cuando hablamos de ese poder, estamos hablando de política, ¿sí? Para marchar a las directrices de una localidad o país o del mundo entero, la mayor parte de las clases altas no encajarían en esta descripción, aunque sí es una parte. Bien, el bienestar de una nación solo se consigue con el crecimiento económico, con la urbanización y con el acceso a las nuevas tecnologías o el avance de las tecnologías y con la competitividad de los mercados mundiales, de los mercados mundiales. Son el éxito económico de los países, de las grandes potencias. Son indispensables para mejorar las condiciones de vida de la sociedad y por tanto el bienestar se va logrando con la acumulación progresiva del capital o los capitales, la única senda que lleva a un desarrollo. Entonces recordemos bien, ¿qué hace que un país sea subdesarrollado? Entonces se consigue en el crecimiento económico. Esta ideología se ha ido transformando en el tiempo. Empezó con la división en el mundo en el siglo XVI entre metrópolis y las colonias, que implicó la segregación entre países civilizados y países bárbaros. Bueno, a continuación, lo que se habla en el imperio del siglo XIX y el siglo XX y se ha llegado a su más pura refinación con el neoliberalismo económico que se ha elevado el mercado capitalista y la condición de máxima supremacia y totalidad, haciendo que todo existen y puedan reducirse en mercancías. El desarrollo es un concepto que sigue llega por comparación o opción entre países y una sociedad. El concepto tradicional del desarrollo se ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por las concepciones hemogónicas del occidente capitalista, cristianos, blancos, y que se han naturalizado las ideas de un mundo individual y jerárquico. Las imágenes del otro, es decir, de los pueblos de diferentes de las periferias capitalistas,
se han construido ideológicamente sobre las bases de los dicotomías civilizadas y bárbaros, modernos, tradicionales. Desarrollados, subdesarrollados, el norte del sur, primer mundo, tercer mundo, con esas sangres, con esa segregación raciales, geográficas, económicas. Las potencias han consolidado su poder sobre el pueblo, los territorios y los recursos naturales de países de las periferias. Entonces, cuando hablamos de los países de las periferias, se habla más que todos los países que fueron conquistados por otros países. ¿Sí? Por decir, cuando los españoles descubrieron América. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se hicieron potencia? Pues porque por todo lo que se robaron, es algo sencillo, ¿no? Es algo que se debe explicar. La invención moderna del otro como inferior y bárbaro comienza en el siglo XVI. Durante la época del descubrimiento se ha tratado con el Tratado de Tordesillas, celebrado en 1533, las monarquías españoles y portugueses, y concedido mediante una bula de Papa Alejandro VI, arrancó en la construcción de las periferias. A través del documento se formalizó el reparto y anexo al Nuevo Mundo durante el periodo de conquista de la colonia. A los territorios conquistados se reformaron en periferias de un centro o metrópolis. Tal proceso conllevó igualmente una división internacional del trabajo, según el cual la economía de las periferias se especializaron en la exportación de la materia prima, baratas para no tener ningún procedimiento industrial, que enviadas a las metrópolis estimularon la revolución industrial, exportando las materias primeras desde las periferias a los centros del sistema económico mundial capital. Los capitales obtuvieron por dicha exportación retornaban aumentando su metrópolis gracias a los dispositivos y primero la economía periférica debían importar, comprar los medios técnicos para la reproducción de bienes no tradicionales, y segundo, las periferias quedaban obligadas a adquirir productos industrializados en el centro. La construcción simbólica del poder de las colonias hace que las élites locales busquen asemejarse cada vez más a las élites de las metrópolis. Entonces, si nosotros hablamos de una metrópolis, estamos hablando de una gran ciudad, de una gran potencia. Podemos decir los ingleses, podemos nombrar españoles, todos aquellos que fueron eh, conquistadores de otros países. Podemos hablar y desenglosar la palabra metrópolis. El concepto de la civilización surge si ha revestido de un sentido vergonzante, racista a las élites y a las sociedades dominantes. Pretendieron siempre distinguirse en todos aquellos estamentos sociales que permanecían en el ámbito de las civitas, es decir, que no habían ingresado a la modernidad. En América Latina, para las clases dominantes de la posindependencia y de la época instauración de las primeras repúblicas liberales a mediados del siglo XIX, los mestizos, los negros y los indios eran razas inferiores, atrasadas, a las cuales el legitimismo dominar, expropiar, educar para conducirse al progreso urbanista. Entonces, en resumen, eh, la, los dominantes, que entre comillas son gente poderosa, sí,
económicamente. Se aprovechan de sus inteligencias y algo que me impacta es que estas, estas civilizaciones de potencias mundiales que ahora son, em, gracias a todos los recursos y materia prima, materia que fueron conquistadas, que fueron robadas, ¿sí?, de otros países. Entonces vemos algo importante y era que en este tiempo ellos pues ya tenían más estudios, sabían ubicaciones, algo que pues obviamente los indios, los de raza no sabían, los indígenas. Entonces eran muy avanzados en su estudio y en tecnología. El imperialismo y la civilización. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto equilibrado de poderes entre potencias vencedoras en 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles, además de ser una reformalización jurídica del imperialismo legítimo o discursos de la dominación sobre las bases de una supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre pueblos arrastrados y salvajes. Con este pacto se estipuló la repartición de las colonias en el mundo a través del sistema mandatos organizado por la sociedad nacional instituida en el mismo tratado. El desarrollo como creencia. Según Gilbert Rees, importante investigador centro europeo del tercer mundo de estudios sobre el desarrollo del CENTI y del Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de la IUD de Ginebra, el concepto de desarrollo no es neutral o aséptico. Por lo contrario, es una noción cargada de ideologías, intereses concretos que se hubo en el seno de los países industrializados con el objeto básico de reproducir las condiciones del desarrollo de ellos mismos. Entonces, el desarrollo se presenta como proceso natural. Contra la idea dice que el desarrollo económico es algo que nunca funciona por sí mismo, pues requiere de una planificación política, una organización y una acción institucionales y sociales. El subdesarrollo latinoamericano no se ha producido por el capricho de la naturaleza, sino porque las potencias económicas han ideado un sistema político subordinación que frustra el avance de las capacidades productivas y sociales en nuestros países, es decir, de los países latinos. Si hablamos de países desarrollados, estamos hablando como Estados Unidos, ¿m? Y cómo estos estados desarrollados se ven beneficiados cuando se llevan los recursos de otros países, ¿sí? Se vuelven ricos. El crecimiento económico como de los seres vivos presenta cambios que son únicamente de aspecto y de naturaleza, o es esencial, es decir, una planta crece, cambia de aspecto, pero sigue siendo siempre una planta. Todos los países siguen inexorablemente el mismo camino para desarrollarse, aunque unos hayan hecho desde sus condiciones de dominación y otros tengan que hacer desde la dependencia. Lo que verdaderamente importa es todos los países, en todos los países se orientan al desarrollo. Entonces, ¿qué país no quiere ser subdesarrollado? ¿Sí? Por ejemplo, las riquezas de nuestro país y todo lo que se nos robaron los españoles. O sea, era para que nosotros fuéramos una potencia grande. Pero nosotros hemos sido gobernados siempre cuando Simón Bolívar vino, nos independizamos de los españoles, bueno, se llevaron toda la cantidad que tenían que llevar. eh,
Y ahora, hasta la actualidad, vemos como nuestros dirigentes propios de nuestra nación se roban nuestros recursos, no les importa nada. Se hacen ricos en nuestras costillas. Entonces, para terminar todo este resumen que les he leído acerca del tema dejado por el profesor, en mi reflexión personal es, eh, ¿qué dejas tú para esta generación como enseñanza? ¿Sí? Eh, ¿Qué dejas tú como enseñanza a la problemática ambiental que se está viviendo en toda la Tierra? ¿Y qué dejas tú acerca de las opiniones que se están efectuando a nivel Latinoamérica con todas las protestas que se han hecho en contra de sus propios líderes diligentes que gobiernan una nación? Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, eh, mi invitación es en este tiempo saber votar, porque nosotros los colombianos no sabemos elegir diligentes, y si los elegimos siempre vienen y nos roban. Entonces el pueblo se levanta. Algo que es importante es que el pueblo ya sabe que nuestros dirigentes actualmente que nos gobiernan no son la base básica que se necesita para que nuestro país sea gobernado. Antes bien pedirle la dirección a Dios, que Él es el único que puede juzgar todas esas injusticias que pasan en nuestro país. No siendo más, me despido y que tengan buena tarde.